Buenos días para todos. Mi nombre es María Di Giano y soy cientista en Earth Innovation Institute en San Francisco, California. Y les pido disculpa que no pude estar presente con ustedes, pero muchísimas gracias por la oportunidad de presentar esta información, aunque sea virtualmente. El título de mi presentación es Diseño de políticas jurisdiccionales innovadoras. Y el esquema de la presentación es para dar un poquito del contexto global de red jurisdiccional, qué es el enfoque jurisdiccional, cómo se compara al enfoque del proyecto. Y la segunda parte de mi presentación me gustaría compartir el ejemplo del Acre, Brasil, como que está desarrollando un programa jurisdiccional donde Earth Innovation ha apoyado ese programa hace varios años. Entonces, como muchos de ustedes saben, cuando surgió la idea de Red y Red Plus, fue pensado como un mecanismo prometedor para financiar la reducción de la deforestación. Y había una proliferación de proyectos de red. Hoy en día vimos que los mecanismos para financiar Red Plus a gran escala todavía no existen y existen muchos críticos que dicen que no se ve el impacto de los proyectos Red a los motores de deforestación al nivel del paisaje, que Red no está frenando los motores de deforestación. También al mismo tiempo hay una demanda mundial creciendo para productos agrícolas y forestales sostenibles, pero vemos que la certificación al nivel de la finca es costosa. Y por eso ya hay una expansión rápida del interés en el enfoque jurisdiccional para sostenibilidad. ¿Qué es el enfoque jurisdiccional? Su objetivo es sostenibilidad al nivel del territorio, o también se dice jurisdicción en términos de políticas, vamos a decir. ¿Y qué es una jurisdicción? De verdad estamos hablando de una área geográfica que tiene relevancia en la toma de decisiones. Entonces, usualmente estamos hablando de fronteras políticas como municipios, un estado, provincia o nación. También hay discusión si un territorio indígena podría ser una jurisdicción también. ¿Cómo logramos la sostenibilidad jurisdiccional? La idea es mejorar la escala de apoyo y enfrentar los motores de deforestación a través de la alineación de políticas públicas y incentivos integrados. La cuestión de si este enfoque ya está en marcha. Sí, vemos que a través de programas de red jurisdiccional ya está en marcha. Y también existen plataformas como el grupo de trabajo de los gobernadores de clima y bosque. Creo que Romeo va a hablar un poquito más sobre eso. Bueno, es un espacio donde están discutiendo el diseño y implementación de programas para mitigación de cambio climático al nivel del estado o jurisdicciones. También hay pilotos para la certificación jurisdiccional como para aceite de palma. Existe ya en Indonesia donde tenemos colegas de Earth Innovation que están trabajando en esto. Algunas definiciones para asegurar que estamos en la misma página. Bueno, en Earth Innovation hablamos mucho sobre el desarrollo rural de bajas emisiones y estamos hablando de un enfoque integral que incorpora objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, así como preocupaciones por el bienestar humano. Red al nivel del proyecto habla de compensación por el desempeño de una comunidad.
Y cuando hablamos de desempeño, estamos hablando de, por ejemplo, reducir emisiones, reducir deforestación. Cuando hablamos de red jurisdiccional, estamos hablando de la compensación por el desempeño al nivel de una unidad política o administrativa. Y para aclarar, el desarrollo rural de bajas emisiones es el objetivo, es el estado deseado. La sostenibilidad jurisdiccional o red jurisdiccional es un mecanismo para lograr este objetivo. ¿Por qué es necesario un enfoque jurisdiccional? Bueno, sabemos que actores no pueden lograr reducir deforestación solitos. Ya los problemas y los motores de deforestación son tan complejos. Por ejemplo, gobiernos necesitan el apoyo del sector privado para enfrentar los problemas de deforestación. También los gobiernos necesitan el apoyo y la información de pequeños productores, de la sociedad civil, de comunidades para saber cuáles son las necesidades verdaderas en la base. Empresas que ya han comprometido a reducir su tasa de deforestación necesitan también el respaldo de las leyes del gobierno. Y pequeños productores, comunidades y pueblos indígenas también necesitan el gobierno y el sector privado para mejorar su producción y su calidad de vida y para asegurar sus derechos territoriales. Para comparar el enfoque al nivel del proyecto y el enfoque jurisdiccional, tenemos algunas figuras así para comparar. En esa figura vemos lo que es como nivel del proyecto. Y ahí los dibujitos naranjados representan, por ejemplo, comunidades o fincas o centros de producción que ya están participando en un proyecto de red, vamos a decir. Pero vemos que son muy pocos al nivel del paisaje, al nivel del territorio. Y entonces los beneficios quedan con un bajo porcentaje de la población. La idea es aumentar la escala de apoyo y aumentar la escala de participación de varios sectores y actores. Y entonces ahí en este modelo del enfoque jurisdiccional, la idea es que todos podrían participar, todos podrían beneficiar. Así cambia la unidad de desempeño de una finca o parcelita a municipios, estados o puede ser también una nación. Hay la potencial para reducir los costos de transacción y podría ser más difícil, claro, para involucrar más sectores, más actores, pero también con potencial para mayores impactos positivos. Y así los mecanismos son para alinear programas, políticas públicas y incentivos integrados para avanzar una agenda de sostenibilidad jurisdiccional. ¿Cuáles son los beneficios de un programa jurisdiccional? Bueno, podría ser así con mayor alineación, podría alcanzar mayores reducciones de emisiones. También podría resultar en una distribución más equitativa de beneficios. A través de esta estrategia, los pueblos indígenas y comunidades que dependen de los bosques pueden ser reconocidos por sus esfuerzos de conservación históricos y actuales sin ser penalizados por tener un bajo desempeño, como en el caso de la perspectiva convencional de recibir créditos por la reducción de deforestación y emisiones, ya como ocurre frecuentemente con esquemas de red y pagos por servicios ambientales. Entonces la idea es que llegan los beneficios al nivel jurisdiccional
y después pueden repartir a través de mecanismos que sean discutidos entre varios actores y sectores y ya con acuerdos entre estos actores. Así podría mejorar también relaciones entre actores a través de estos diálogos. También existe la potencial para colaborar más con otras jurisdicciones y aumentar fuentes de dinero y inversión que están llegando a estas jurisdicciones. Ya hablé de la teoría más o menos de el enfoque jurisdiccional y ahora me gustaría hablar un poquito más de la práctica, de cómo ya está en marcha un programa jurisdiccional en el estado de Acre, Brasil. Acre, Brasil está en la Amazonía de Brasil. Tiene más o menos 90% de cobertura forestal y la gran mayoría de sus emisiones son de la deforestación. ¿Cómo fue la evolución de ese programa jurisdiccional en Acre, Brasil? Creo que va a ser interesante para este taller que está enfocando tanto en la participación de la sociedad civil, que de verdad surgió este programa de una historia de movilización de la sociedad civil. Comenzó en los años 1980 con un movimiento de caucheros que querían proteger los bosques en donde dependía de los recursos forestales para sus medios de vida. A través de sus luchas lograron el establecimiento de reservas extractivistas. Y ese movimiento también resultó en la entrada por muchos miembros de esos movimientos de base en el gobierno del estado y por eso se decía el gobierno del bosque. Durante esta época habían una serie de leyes progresivos, por ejemplo, subsidios para caucheros. También inició un programa de red en 2006. También hubo un proceso de planeación territorial donde identificaron zonas ecológicos económicos, que fue un paso para ver un programa de desarrollo de bajas emisiones, de verdad. Y a través de estos años, Acre pudo reducir su deforestación por más de 50% de su promedio histórico. Entonces tuvo éxito en cambiar el modelo de desarrollo tradicional. En 2010 pasaron la ley del sistema de incentivos para servicios ambientales, que fue otro avance en estas leyes progresivas del Estado. Había una consulta pública amplia. Creo que había como 15 consultas públicas que resultaron en la adaptación del programa CISA a un programa jurisdiccional, de verdad. Y algunos elementos claves de la CISA, primero es cumplimiento ambiental. Notó que un ejemplo de esto es que notaron que la inseguridad de tenencia de la tierra dificultó el manejo de los bosques y cumplimiento con leyes ambientales. Entonces incorporaron en la ley de CISA el registro de propiedades en un catastro ambiental. También hay monitoreo. Hay, por ejemplo, un comité que es formado por la sociedad civil y el gobierno, que está encargado de monitorear el progreso del programa CISA. También hay un monitoreo anual de deforestación que usa datos oficiales nacionales espaciales de deforestación. También un elemento clave de CISA es la promoción y apoyo para actividades sostenibles
Por ejemplo, un programa para agentes indígenas para agroforestería que promueven actividades tradicionales de agroforestería. También hay ese programa de subsidios para caucheros. Existe también salvaguardas en el programa CISA, que usan ese programa de red SES. Y también hay comités que están monitorando estas salvaguardas y haciendo evaluaciones de su progreso y implementación de salvaguardas. El modelo de gobernanza de CISA es interesante porque involucra así el gobierno, que es encargado del sistema, pero con colaboración de la sociedad civil. Ese modelo muestra así distintos arreglos institucionales dentro de CISA que se encarga de consejo, de cumplimiento, de repartición de beneficios y también integración con otros programas y políticas del Estado. Y en muchas de estas instituciones hay participación de sociedad civil también. Por ejemplo, existe estos arreglos institucionales para participación. Este primer ejemplo del Comité Estatal para Evaluación y Verificación, que se llama SEVA, es un grupo muy importante que involucra miembros del gobierno, por ejemplo, el Instituto de Cambio Climático, el secretario de Medio Ambiente y otros, y también 4 miembros de la sociedad civil. Y así ellos trabajan juntos para evaluar el programa CISA. También hay consejos que involucran varias agencias estatales, entonces ellos trabajan juntos para tomar decisiones y dar consejos a otros grupos que son parte de CISA. También hay un grupo de trabajo indígena que involucra una comisión estatal de pueblos indígenas, FUNAI, que es la agencia federal que se encarga de asuntos indígenas, y también una agencia acreana indígena y 12 asociaciones indígenas. Y así ellos están involucrados en la toma de decisiones y el manejo de, bueno, cómo van a repartir los beneficios del programa CISA. Y CISA ya ha tenido éxito en entregar beneficios a la población de Acre. Es la primera venta de créditos verificados de red a través de un programa jurisdiccional. Recibieron como parte del Banco de Desarrollo Alemán un sumo de 25 millones de euros que ellos están repartiendo como pago por desempeño. Y se ve ahí en este gráfico cómo están repartiendo esos beneficios. Hay un porcentaje que se dedica a agricultura familiar, a comunidades indígenas, a comunidades, por ejemplo, que dependen de recursos no maderables del bosque, y también hay un programa para ganadería sostenible. Entonces ya casi 70% de los beneficios están comprometidos a comunidades que están reduciendo sus tasas de deforestación. También Acre está desarrollando su propio estándar, Acre Carbon Standard, para verificar sus emisiones por un comité científico de expertos regionales y internacionales. Pero también todavía existe desafíos para el programa CISA. Uno es que ya las presiones continúan al bosque. Hay una carretera interoceánica que está en desarrollo.
Hay también un nuevo ferrocarril a los mercados en la costa pacífica de América del Sur. Entonces, ese pone presiones nuevas o continuos en los bosques de Acre. Entonces, estos gráficos muestran la deforestación actual en Acre y un escenario en los próximos 15 años, como podría ser. También todavía existe un desafío en tener la participación de varios sectores, por ejemplo, el sector ganadería y las personas viviendo en asentamientos agrícolas. Esos todavía están participando menos que otros sectores. También existe un problema en Brasil que hay restricciones al nivel federal al desarrollo de programas de red subnacional. Entonces, este es un desafío que tienen que enfrentar y siempre hay el asunto de los recursos financieros. Por ejemplo, Acre tenía los beneficios del Banco de Desarrollo Alemán y tienen esperanza que pueden hacer vinculación con el mercado de carbono voluntario de California, pero este todavía está un poco más en el futuro. En cuanto a las lecciones aprendidas de Acre, vemos que ya han desarrollado modelos para arreglos institucionales para promover la participación a través de esos comités que tienen participación del gobierno y sociedad civil. Ese es muy importante. También están implementando las salvaguardas y podemos aprender de ellos cuáles son los desafíos, cómo han logrado, etc. Vemos también que es posible tener la colaboración entre sociedad civil y gobierno. No es decir que es fácil en todos casos, pero sí puede ser. También hay un desafío en cómo podemos replicar y adaptar este modelo de Acre, que depende tanto en el contexto y la historia y los procesos que ya están en marcha. Entonces, ese es un desafío para todos nosotros para ver cómo podemos transferir estas lecciones a otros contextos como aquí en México, por ejemplo. Bueno, en resumen, red jurisdiccional es muy diferente del modelo de red de proyectos. Pretende promover cambios sistémicos en políticas públicas, medios de vida, gobernanza. ¿Y cómo quiere hacerlo? A través de procesos multiactores, alineación de políticas públicas y alineación de finanzas, incentivos y mercados. El ejemplo de Acre es un modelo, pero necesitamos más ejemplos de éxito en diversos contextos. Bueno, muchísimas gracias por su paciencia y hasta luego.